Quiero dar la bienvenida, tarde pero segura, a Federico Domínguez. Él es consultor económico. Dame tu primera impresión con respecto a cómo va a llegar la economía, cómo llega la economía a octubre en el año electoral. Lo que estamos viendo es un proceso de recuperación de la economía. El EMAE, el indicador de actividad económica de abril, en relación a abril del año pasado, tuvo un crecimiento del 7,7%. Estamos viendo una baja de la inflación que es muy significativa. Estamos todos esperando el número de junio. Pero lo que es importante resaltar es que tenemos una economía que está en crecimiento, donde hay una recuperación de los salarios reales, donde hay una fuerte baja de la pobreza y que todo eso se está dando sobre bases firmes. Bases firmes es superávit fiscal, un banco central capitalizado, una base monetaria que está controlada en función de la demanda de dinero y un boom de exportaciones. Las exportaciones de Argentina en cantidades están en niveles récord. Ahora, ¿hay desafíos por delante? Sí, por supuesto. Hay desafíos en términos de acumulación de reservas, de rollover de deuda, de poder seguir disminuyendo la inflación y que baje la tasa de interés, pero sin dudas el gobierno está muy bien posicionado de cara a octubre en términos económicos. Claro, bien, es pero muy interesante. Ustedes saben que cuando yo no estoy acá, estoy en mi casa, sintonizo este programa a esta hora porque empieza a hablar con todas sus primicias y novedades mi compañero Alfredo Sainz. ¿Qué pasa con la semana económica y todo lo que queda por delante, Alfredo? Mirá qué linda presentación. Nunca en mi vida en la tele me hicieron una carátula así. No importa, sí, bueno, mira, como decía Federico, la economía dio para todos los gustos, datos para todos los gustos. El semáforo verde, es lo que decía recién Federico Domínguez, claramente la actividad económica, el dato de abril siempre viene con un delay. Se conoció esta semana el dato de abril con un crecimiento muy fuerte, 7,7% interanual, 1,9% intermensual, pero hay otros datos que no son tan positivos. En el semáforo, si quiere, la luz amarilla que vos tenés es más el ruido político. Este jueves se va a tratar, o es posible, se trata en el Senado el proyecto para aumentar las jubilaciones y declarar, extender la ley de discapacidad. El presidente ya dijo que va a vetar, ¿no? Claro, sí, lo va a vetar y no hay tan seguro que vaya a conseguir para poder vetarlo, que tenga los votos suficientes. Se habla de que esto puede tocar el 2%, implicar el 2% del PBI, digamos, se comería todo el superávit fiscal que tiene programado para este año el gobierno argentino, con lo cual es una señal amarilla, digamos, primero tiene que pasar al Senado, después tiene que pasar eventualmente el veto de Milei y el veto, y después volvería al Congreso. Pero bueno, es un ruido político que los mercados están mirando mucho. Y en la luz roja, el dato más negativo claramente es que crece el déficit de cuenta corriente. Vos tenés los argentinos, especialmente con el tema de vacaciones, yéndose al exterior, y eso se traduce en presión sobre el dólar. Te digo, el dato positivo de la semana fue claramente la actividad económica, un dato negativo que fue los 55 pesos que aumentó el dólar. No porque no tenga un lado relativamente positivo, decir, bueno, eso se vuelve más competitiva la economía argentina. Teníamos una idea bastante fuerte de retraso cambiario, pero vos sabés, cuando se despierta el dólar, y más cuando entras en términos electorales en la recta final, nunca es una buena noticia para el oficialismo, y eso es algo que van a estar mirando mucho los mercados. Me gustaría, si se puede agregar algo sobre el déficit de cuenta corriente. ¿Qué es el déficit de cuenta corriente? Lo que significa es que la inversión interna está superando el ahorro interno. Entonces, los extranjeros están financiando un proceso de mayor inversión en Argentina, que es un país que viene durante décadas de tener una de las tasas de inversión en relación al PBI más bajas de América Latina. Y el segundo punto en relación a este déficit es que estamos que hay superávit fiscal. Pero ahí en la cuenta corriente también entra la plata que gastamos afuera. No exactamente, es solo inversión. Pero como hay superávit fiscal, no hay desahorro del Estado financiando el déficit de cuenta corriente. Es decisiones de privados en un contexto de tipo de cambio libre. Por lo tanto, cualquier problema se va a ajustar por tipo de cambio. Al mismo tiempo que el nivel de déficit de cuenta corriente está muy lejos de los niveles que han tenido países que han tenido crisis por este motivo. Yo estoy de acuerdo en que no me voy a volver loco por el déficit de cuenta corriente, y no sé si la gente que está en la casa se volvería loco por este tema, que es bastante técnico y árido por otra parte. Ahora, si me preguntás a mí, Alfredo, vos, no quería mandarte en cana, pero tenés algunos años más que yo.
¿Te gustaría tener muchas reservas en el Banco Central o te gustaría tener poquitas? No, claro, digamos, más allá de lo que dice técnicamente. Y después te voy a preguntar a vos, Federico. Hay algo que, como uno tiene pinta canas, vos tenés, cuando vos tenés un problema yo también tengo canas, muy sostenido, la Argentina ha tenido problemas. No significa lo vayas a volver a repetir, pero vos tenés un tipo de cambio apreciado. Bueno, eso ya el término seguro no, pero lo que está provocando es que más argentinos se viajen al exterior. Eso tiene un impacto, primero en las reservas y segundo también el nivel de actividad en la economía argentina. Digamos, hay un montón de sectores que están sufriendo con este tipo de cambios, sin entrar si está apreciado o no. Se está ajustando, se está normalizando, uno hablan de que está siendo un número más normal, pero te digo, hoy por hoy vas a tener una amenaza fuerte y vas a tener un problema, creo, cambiario de divisas. Esperemos que no sea grave, pero las vacaciones de invierno va a ser un buen termómetro. Lo vamos a saber recién dentro de 2 meses por todo el delay que tienen las estadísticas oficiales, pero yo me imagino un montón de argentinos yéndose a Chile, a Brasil o a Europa. Claro, fuera del país. Y esos son divisas que se van a perder. Federico. A ver, el punto es que tenés un tipo de cambio que flota, entonces cualquier desequilibrio se va a ajustar vía tipo de cambio. Y al tener un sector público que está en superávit, insisto en esto, no hay desahorro del Estado interfiriendo en este déficit de cuenta corriente, como sucedió en otras oportunidades. Por ejemplo, si nosotros comparamos la situación actual de déficit de cuenta corriente con lo que fueron los años de Macri, tenés una situación que es totalmente diferente, porque en ese momento tenías 6 puntos de déficit fiscal, 4 puntos de déficit cuasi fiscal y 5 puntos de déficit de cuenta corriente. Hoy tenés superávit fiscal, equilibrio cuasi fiscal y una cuenta corriente que podría llegar a ser negativa este año entre 2 y 3 puntos, con algo que es totalmente muy importante en este punto. No solamente que son dólares de privados los que están en cuestión porque el Estado no está interfiriendo, sino que las perspectivas de crecimiento de exportaciones de Argentina son muy buenas. Solo por hidrocarburos y minería se espera que para el año 2033 haya un superávit de la balanza comercial de esos sectores de 54.000 millones de dólares. Bueno, sos optimista. Que es equivalente al 70% de las exportaciones actuales. Entonces, esa perspectiva futura de las exportaciones yo creo que es muy importante también. Bien, bien. El día que tengamos alguna duda o que estemos medio bajoneados, vamos a hablar con Federico, que tiene una mirada positiva. Vamos a ver qué piensa la gente con respecto a la economía. Juan Adaro trajo algunos números también con respecto a este tema. Me gustaría verlos, los presentamos y los comentamos. A ver, ¿cómo evalúa la situación económica del país? Esto es muy interesante. Un poquito más del 30% cree que es positiva y el 67% cree que es negativa, pero acá hay una trampa, al menos como yo lo veo. Juan. No, el dato acá, saliente sobre todo, más allá de la foto ahora de junio, es ver un poco la línea histórica. Exacto. Cuando asume Milei en el diciembre del 2023, solo el 8% decía que la economía del país o el país estaba bien. Ahora ya tenemos un 30%. Entonces hay una narrativa del gobierno que está funcionando en la gente, sobre todo en cuestiones... No hay que ver la foto, sino la película en este caso. Sí, un poco la tendencia también de que está entrando el discurso del gobierno de que lo macro se está ordenando. Si vos después nosotros también hacemos la pregunta de cómo evalúa usted su economía personal, es mucho más estable la línea, la tendencia y no se mueve demasiado porque bueno, la gente no se mueve tanto en su vida cotidiana, ¿no? Pero ¿cómo ven la película completa y cómo ven la situación del país? Está claro que con la baja de la inflación y con la salida del cepo cambiario más o menos tranquila, la gente ve que lo grande y lo macro se va ordenando. Bien. Leila, quiero saber cuál es tu pronóstico con respecto a la elección de la provincia de Buenos Aires, brevemente. La Libertad avanza, va a arrasar en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué te lo digo? Porque cada vez son más los bonaerenses que apuestan al cambio, que apuestan y quieren que el proyecto nacional que está llevando el presidente Javier Milei desembarque en la provincia de Buenos Aires. Los bonaerenses le han perdido miedo a los punteros kirchneristas, a los punteros peronistas y se animan a dar el cambio porque la provincia de Buenos Aires está hundida en una miseria. Es una gran cloaca, como dijo el profe Espert. Bien, Estefanía. ¿Sabes qué es lo que más nos preguntaban en el 2023 cuando hacíamos campaña para Javier Milei? ¿Pero se va que va a cumplir? ¿Será que de verdad va a hacer todo lo que está prometiendo? Porque todos dicen en campaña, pero después cuando llegan hacen otra cosa, arreglan, transan. Yo creo que todos estos números que estamos viendo, este nivel de confianza de parte de la gente que creció
Y este deseo del bonaerense de que ese modelo nacional se replique en la provincia de Buenos Aires tiene que ver justamente con que Javier Milei es el primer presidente que hizo lo que dijo que iba a hacer. Y ese modelo se va a replicar en la provincia de Buenos Aires y en todos los municipios. Bien. Kevin, ¿algún dato para el final? Bueno, esta semana se viene una semana candente en el Senado. Puede ser que se apruebe un proyecto de jubilaciones que el presidente deba vetar, y nosotros tenemos medido que las últimas veces que el presidente ha vetado proyectos, y siempre que se trata de temas de jubilaciones, son conversiones que se vuelven masivas y que han sido bastante negativas para el gobierno. Un gobierno que este año tiene 5 meses consecutivos de negatividad predominante dentro de la conversión digital, y esto podría profundizar esa tendencia. Sí, te sumo un proyectito más, también tiene que ver con los gobernadores. Está el proyecto que José Mayans incluyó sobre la coparticipación de los combustibles y los ATN. Atención con esto, que también podría generar un costo y muy probablemente se va a tratar esta semana. Bien. Juan, ¿tu conclusión? Yo creo que va a tener mucho que ver también en la elección de la provincia de Buenos Aires, la labor territorial de los intendentes, que en estas preguntas que se hacen tan grandes y con sellos nacionales, no se deja de ver también la ponderación del trabajo territorial que, sobre todo en el Gran Buenos Aires, tienen los intendentes y la atracción que tienen ellos. Entonces eso también va a ser un factor decisivo el 7 de septiembre, me parece. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos.